Hola Astrofamily, en este video vamos a estar hablando sobre la energía de Escorpio y cómo son los escorpianos. ¡Vamos! Los escorpianos son esta gente intensa que siempre le encuentran el pelo a la leche, que a veces explotan y son como un volcán. Pero antes de hablar de ellos vamos a conocer un poco mejor su energía para entender mejor. Escorpio es un signo fijo y es de agua. Quiere decir que en este signo las emociones tienen mucha inercia, son muy fuertes y estables. Por eso se dice que es el signo de las pasiones. ¿Y por qué es esto? Bueno, venimos de Libra, que es el signo del encuentro con el otro. Y ahora Escorpio es un paso más que Libra, que vendría a ser no el encuentro, sino la fusión con el otro. Y naturalmente, en cualquier fusión, ya las dos partes dejan de ser lo que eran. Por eso se considera como una pérdida en esto y se lo relaciona también a la muerte, en el sentido de la muerte del ego, la muerte de lo que era previo a este encuentro. Y para que se dé esta transformación es importante que haya una intensidad suficiente para generar estos cambios. Por eso decimos que Escorpio es el signo más intenso del zodíaco, justamente porque es el que nos lleva a la transformación. Bueno, naturalmente la reacción humana muchas veces a esta energía es no aceptarla, justamente porque hay una pérdida, la muerte de una manera de ser, y por eso también en Escorpio aparece lo que es el control, porque el control no es otra cosa que miedo. ¿Miedo a qué tenemos en este caso? Bueno, miedo a entregarnos a ese proceso de transformación que es muy doloroso, pero a la vez nos revitaliza de alguna manera. Por esto que acabo de decir es que se asocia a la energía escorpiana lo que es la medicina. Justamente es tocar el dolor para generar una curación. Esto sería la muerte de lo viejo para que quede lo más vital de uno. Entonces, si Libra era un encuentro que podría ser en términos de danza como un vals, ahora Escorpio es un tango salvaje, es un tango feroz, que es un encuentro pero mucho más pasional, mucho más sanguíneo si se quiere. La intensidad y la transformación que tienen que ver con esta energía, como ya vimos, también trae lo que es la vitalidad. Y en esta vitalidad podemos relacionarla también con el tema que es la sexualidad. Si en Libra estaba la seducción, acá ya tenemos la fusión, que en una pareja viene representado por el acto sexual. Y es que este es un momento de mucha intensidad en la cual se ve el momento de mayor vitalidad que tenemos quizás, seguido de un descenso en la vitalidad muy grande y muchas veces desenlaza en un reposo que vendría a simbolizarse como la muerte. De hecho, en Francia a veces se llama a la eyaculación como la pequeña muerte. Y tiene sentido con las características de Escorpio. Y bien, por lo que venimos hablando ya pueden notar que la energía de Escorpio tiene que ver con la muerte, con la sexualidad, con la vitalidad, y todos estos son temas tabús que no se mencionan mucho. Por lo tanto, se puede pensar que es una energía que tiene bastante profundidad y que trae bastante conflicto a nivel social. Por otro lado, todo esto junto responde muy bien al simbolismo del ave fénix. Justamente el ave fénix lo que hace es entregarse a la muerte, morir para luego renacer más vital. Y este ciclo es justamente lo que nos viene a traer la energía escorpiana. Nos viene a traer una transformación en la cual nos desprendemos de aquellas formas que ya no son vitales para luego renacer más vitales. Aunque la sensación de pérdida tiene que atravesarse. Por eso es una llave de esta energía poder aceptar la muerte, poder aceptar las pérdidas. Y de esa manera uno entiende la verdadera vitalidad y potencia que tiene la vida misma. Bien, entonces ya hablamos sobre la energía escorpiana, ahora vamos a ver cómo son los escorpianos.
Como siempre digo, uno puede ser escorpiano y no sentirse identificado con la energía escorpiana por distintas cosas que tenemos en la carta astral. También podría pasar que uno se identifique con esto y no ser escorpiano, porque también tenemos mucha energía de Escorpio en la carta natal y nos podemos sentir identificados. Pero de todas maneras, lo importante es saber que no necesariamente por ser escorpiano tengo que estar identificado con esto, pero es muy probable que uno lo esté. El escorpiano tiene esta energía en grandes cantidades, esto que hablamos: muerte, transformación, vitalidad, la sexualidad. Entonces, naturalmente está en contacto más constante con una vibración que para el resto de la sociedad es evitable, es conflictiva. Uno no le dice a los niños estas cosas, son cosas para adultos, son cosas que uno no lo dice en una cena de Navidad. Y esto es justamente porque traen dolor en general, no son cosas que aceptemos fácilmente. Y este rechazo a esa energía muchas veces moldea la personalidad del individuo que tiene mucha de esta energía. ¿Por qué? Porque va a tener que de alguna manera ocultar un poco de toda esta información que le llega. Y esto les puede dar un perfil quizás un poco controlador, porque están ocultando información que tienen constantemente para no asustar a los demás. Posiblemente les haya pasado en la vida que alguna vez hicieron alguna pregunta que incomodó a alguien y por ende se generó una situación demasiado conflictiva, o esta cuestión de deschavar algún secreto que no tenía que ser descubierto quizás, y esto se asocia a bastante dolor en el círculo en cual se da esta situación. Por eso es normal tener una reacción protectiva que sea ocultar esto. Y de acá viene lo que se dice, que los escorpianos son profundos, son misteriosos, son crípticos. Es que entienden que hay cierta información que es mejor ocultarla, o si no es mejor, al menos es más cómodo. También es gente que uno la puede ver pensando muchas cosas que jamás vas a ver, y en este sentido tienen la habilidad de ver las cosas dolorosas de los demás que los demás no vemos. Entonces fácilmente ven nuestros defectos, fácilmente ven qué problemas cargamos en la vida, qué dolor hay, porque uno de los talentos de Escorpio justamente es empatizar con el dolor en todas sus formas. Por eso es tan difícil a primeras dar una apariencia agradable al escorpiano, porque naturalmente ve todo lo que no le queremos mostrar como primera impresión. Entonces una manera muy quizás natural para tomar un vínculo con los escorpianos es justamente compartir las áreas de dolor. Cuando uno puede abrirse en ese sentido con un escorpiano, este va a saber escuchar muy bien, porque reconoce eso en casi todas las personas. Por eso es que la medicina y la psicología justamente son profesiones que se dicen escorpianas, porque uno va ahí a compartir su dolor para que sea sanado de alguna manera. A nivel emocional, los escorpianos naturalmente son muy intensos, viven muy fuerte emociones en lo que es parejas, en lo que son sus deseos, ya sea profesionales o de cualquier tipo. Son muy deseantes. Cuando desean algo es como que van hacia ello con mucha fuerza, quizás con el mismo ímpetu que un ariano, pero sostenido en el tiempo. Y además es más flexible, porque el escorpiano no hace explícito su deseo muchas veces. Por lo tanto, no se le puede decir que no. Entonces van hacia su deseo sin expresarlo para que no se pueda frustrar, pero hacen una serie de acciones para ir en esa dirección, y son más difíciles de frustrar y de cansar en ese sentido, porque como todo signo fijo tiene bastante más inercia. También es de los signos que esto se conoce popularmente, mayor importancia le dan a la sexualidad, y esto tiene que ver con todo lo que decíamos de su energía, más allá de que se sientan identificados o no en este caso. Al tener un pulso vital tan fuerte, naturalmente la temática esta los convoca mucho. Son gente que a menudo quizás no tiene tantos amigos porque son muy intensos emocionalmente
y sería mucho desgaste emocional tener muchas relaciones si son tan intensas. Por eso, si bien tiene pocos vínculos, estos son muy cercanos. Otra característica muy común de los escorpianos es su resiliencia. Pueden soportar grandes crisis en la vida y van a seguir adelante en general. Esto es también porque tienen esta energía como de ave fénix, ¿no? Una vez que se entregan al dolor y lo viven frontalmente, plenamente, desde ahí renacen con mayor vitalidad. Por eso a veces tienen ciclos de sentirse muy arriba y luego muy abajo y así sucesivamente. Otra temática muy importante para los escorpianos es la muerte, porque naturalmente están en contacto constante con esta información. Al aceptarla estarían desbloqueando los ciclos de la vida y poder transformarse. Si no aceptan la muerte misma, entonces desarrollan muchos mecanismos de control justamente por el miedo, porque el control es la otra cara del miedo, ¿no? Cuando uno tiene miedo, empieza a hacer conductas para evitar esa circunstancia a la cual le tememos. Una vez que se va el miedo, también se suelta el control. También hay gente que en el ámbito de la seducción tienen bastante magnetismo. Esto es porque tienen una intensidad muy grande, ya muchas veces hasta se puede ver en su mirada, que tienen una mirada bastante penetrante si se quiere, y también su psiquis, que tiene mucho contacto con impulsos vitales como la sexualidad. Entonces, al estar envueltos en esta energía, se hace bastante magnético para los demás. También al escorpiano se le atribuye esta palabra de magnetismo en otros sentidos, en el sentido de que puede convocar energía desde afuera, no necesariamente en un plano de seducción, también puede ser para convencer gente para hacer cosas, como podría ser algo más político, por ejemplo, o para hacer cualquier proyecto. Es alguien que puede convocar energías también puede ser dinero, de otros lados. Por eso la casa de Escorpio, que es la casa 8, la temática es bienes compartidos o energía compartida. Y después de todo, la sexualidad es otra forma de compartir energía. Por eso podemos decir que otra característica que a veces exhiben es esto de ser fusionante, porque el compartir energía es la fusión justamente. Y muchas veces, relacionándonos con escorpianos, vemos que quieren estar muy cerca si es que tienen interés de compartir esta energía, y eso los hace también muy intensos. Bueno, y vamos a ver cómo se puede expresar la energía escorpiana en distintos niveles. Como cualquier energía del zodíaco, se puede expresar desde más rígida y más polarizada, es decir, energía más baja, hasta energía más alta. En el nivel más bajo me gusta poner como ejemplo algunos personajes del escritor ruso, que también es escorpiano, Dostoyevsky, que son personajes que piensan mucho, dan muchas vueltas a las cosas y tienen los peores pensamientos posibles todo el tiempo, pero no se entregan a los cambios. Simplemente están todo el tiempo viendo cómo pueden controlar los eventos para que sus temores no se hagan realidad. Viven con mucho miedo en general estos personajes. Y el escorpiano bajo es bastante similar a este tipo de personajes. Quizás no de una manera tan pintoresca, pero esencialmente es eso. Después, en un nivel más elevado, ya por ejemplo tenemos una persona como Freud, en la cual la temática principal de su vida fue estudiar la muerte y la sexualidad. Freud era ascendente en Escorpio y justamente su labor y su investigación pasaba mucho por investigar la sexualidad de la gente, la propia, la de colegas. En este nivel también tenemos muchas profesiones que tienen que ver con la medicina, por ejemplo, porque justamente es gente que se entrega al contacto con el dolor y trata de solucionarlo. Y naturalmente, como médico, es muy importante aceptar la muerte como parte de la vida. Es de las profesiones que más se topan con esta temática. Y ya en un nivel más elevado ya podemos entrar en lo que es el esoterismo, que es la transformación interna como camino iniciático
Y podemos nombrar, por ejemplo, la rama de los alquimistas, que no es como popularmente se dice, que eran gente que probaba sustancias químicas nada más, sino que tiene un sentido espiritual, que es la acción fundamental del alquimista es meter dos sustancias en un recipiente hermético y calentar. Y de esta manera se produce la fusión de estas sustancias. Esto pasado a un plano espiritual justamente es el encuentro con lo diferente y la fusión con este para que salga algo nuevo. Los alquimistas en este caso lo están simbolizando en un plano de la materia. Están ejerciendo de alguna manera el símbolo más que hablándolo como yo lo estoy haciendo. Bueno, esto ha sido todo. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Recuerden darle like, comentar o suscribirse si quieren ayudar al canal. Y nos estamos viendo en el próximo video, que es Sagitario. ¡Adiós!